Muy buenas tardes. Yo saludo esta iniciativa del Buzón Ciudadano, un ejemplo de creatividad, un ejemplo de que el pueblo es capaz de desarrollar iniciativas creativas que apuntan directamente a las necesidades del momento y pueden ver lejos y pueden actuar en consecuencia. Cuando un puñado de compañeros, acompañando a Rosy Almanza y a Toño Villegas, empezaron a reunirse en nuestra colonia, la colonia postal, hace ya muchos años, nosotros estábamos aquí presentes y cada vez que no venía un invitado, Toño iba a la casa y ahí pues improvisábamos y sacábamos el evento adelante. Se fue fortaleciendo y como lo bueno es digno de imitarse y ya hay sesiones como estas en muchos lugares, en muchos parques, en muchos camellones. Y esto quiere decir que es una forma de organizarse, de cobrar conciencia y de avanzar por lo que nos pertenece. Este país es maravilloso. Este país necesitamos transformarlo y dejar de verlo como ajeno. Es nuestro, es de nosotros. Nosotros lo tenemos que construir, reconstruir, a pesar de los destrozos de tantos siglos de opresión. Algo muy importante a dejar claro el día de hoy aquí es que seguimos siendo una colonia, que el señor presidente de la República es un personero del imperio, que a los intereses del imperio obedecen sus decisiones, que a las transnacionales y a los dueños del poder les conviene este tipo de gobernantes que mantienen al pueblo en la miseria, oprimido y aterrorizado. Estos señores gobernantes, desde siempre y desde los tiempos en que sonaban los barruntos de la rebelión contra el colonialismo europeo encarnado en México por el virrey, con esa protesta de una parte de la clase política que eran los criollos, por las circunstancias históricas de las leyes borbónicas aprobadas en España, propiciaron el proceso que inició el cura Hidalgo. Pero el cura Hidalgo tenía raíces en el pueblo, en las comunidades, muy profundamente arraigadas. Y miles lo siguieron. Queremos recordar que el cura Hidalgo, ya a punto de entrar a la Ciudad de México, se detuvo. Decidió no entrar a la ciudad capital. ¿Por qué? La pudieron haber tomado, pero él había visto cómo no había quedado un español vivo en la toma de la Alhóndiga. Él había vivido cómo el coraje del pueblo, enardecido, por fin cobrando venganza de tanto oprobio, de tantos engaños, de tantas miserias, de tantas humillaciones de siglos, era incontenible y dijo: no vamos a propiciar, tal vez para sus adentros dijo, pero dijo: no vamos a propiciar una masacre de esa naturaleza. Fue prudente el cura Hidalgo, pero desató, por un lado, el entusiasmo por una vida mejor de miles y docenas y cientos de miles de mexicanos, y por el otro lado desató un odio terrible, del cual nosotros
muchas veces olvidamos. Estos gobernantes que tenemos ahora nos odian, nos repudian. Somos no una piedra en el zapato, somos su dolor de cabeza. Somos los que estamos atentando contra su poder, contra sus privilegios, y su odio es inmenso, su desprecio es inmenso. Y baste la muestra de que desde entonces, desde 1811 hasta la fecha, sigue siendo la misma situación colonialista la que priva entre nosotros los mexicanos. Voy a dar lectura a un texto que es muy difícil encontrar. Lo editó el viejo Navarro, aquel viejo librero magnífico que tenía su librería Navarro ahí en las calles de Moneda, donde le dieron después a Rigoberta Menchú su edificio para que despachara desde ahí como premio Nobel, ahí en las calles de Moneda, a un lado de Palacio Nacional, y Ediciones Fuente Cultural. Viejo Navarro vivía aquí en Isabel la Católica, de la Colonia Postal. El viejo Navarro, un gran librero, y él editó muchos libros en los 30, en los 40, así como el periódico El Machete de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. Ese periodiquito se transformó en el órgano del Partido Comunista. Así, Ediciones Fuente Cultural se convirtió en la editorial de los comunistas de los 30, 40. Y ahí pudimos encontrar este juicio de la Inquisición contra Miguel Hidalgo y Costilla, que nos da una muestra del profundo amor que nos tienen a quienes los desafiamos, los gobernantes. Excomunión de Miguel Hidalgo y Costilla por el sumo pontífice Pío VII. Por la autoridad de Dios Todopoderoso, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de los santos cánones, y de la Inmaculada Virgen María, Madre y Nodriza de nuestro Señor Salvador, y de las virtudes celestiales, ángeles, arcángeles, tronos, dominios, papas, querubines y serafines, y de todos los santos patriarcas y profetas, y de los apóstoles y evangelistas, y de los santos inocentes, quienes a la vista del Santo Cordero se encuentran dignos de cantar la nueva canción, y de los santos mártires y santos confesores, y de las santas vírgenes y de los santos, juntamente con todos los santos elegidos de Dios, lo excomulgamos y anatematizamos, y lo secuestramos de los umbrales de la iglesia del Dios omnipotente, para que pueda ser atormentado por eternos y tremendos sufrimientos, juntamente con Datán y Abirán, y aquellos que dicen al Señor: apártate de nosotros, porque no deseamos uno de tus caminos. Y así como el fuego del camino es extinguido por el agua, que sea la luz extinguida en él para siempre, jamás. Que el Hijo, quien sufrió por nosotros, lo maldiga. Que el Espíritu Santo, que nos fue dado en nuestro bautismo, lo maldiga. Que la Santa Cruz, a la cual ascendió Cristo por nuestra salvación, triunfante de sus enemigos, lo maldiga. Que la Santa y Eterna Virgen María, Madre de Dios, lo maldiga. Que todos los ángeles y arcángeles, principados y potestades, y todos los ejércitos celestiales lo maldigan. Que San Juan el Precursor y el San Pedro y San Pablo y San Andrés y todos los demás apóstoles de Cristo juntamente lo maldigan. Y ojalá que el resto de sus discípulos y los 4 evangelistas, quienes por sus predicaciones convirtieron al mundo universal, y ojalá que la Santa Compañía de Mártires y Confesores, quienes por sus santas obras se han encontrado agradables al Dios Todopoderoso, lo maldigan.
Ojalá que el Cristo de la Santa Virgen lo condene. Ojalá que todos los santos desde el principio del mundo y todas las edades, quienes se hallan ser los amados de Dios, lo condenen. Y ojalá que los cielos y la tierra y todas las cosas que hay en ellos lo condenen. Que sea condenado donde quiera que esté, en la casa o en el campo, en los caminos o en las veredas, en las selvas o en el agua, o aún en la iglesia. Que sea maldito en el vivir y en el morir, en el comer y el beber, en el ayuno o en la sed, en el dormitar o en el dormir, en la vigilia o andando, estando de pie o sentado, acostado o andando, mintiendo o cansando, y en todas las sangrías. Que sea maldito interior y exteriormente, que sea maldito en su pelo, que sea maldito en su cerebro, que sea maldito en la corona de su cabeza y en sus sienes, en su frente y en sus oídos, y en sus cejas y en sus mejillas, en sus quijadas y en sus narices, en sus dientes anteriores y en sus molares, en sus labios y en su garganta, en sus hombros y en sus muñecas, en sus brazos, en sus manos y en sus dedos. Que sea condenado en su pecho, en su corazón y en todas las vísceras de su cuerpo. Que sea condenado en sus venas, en sus músculos, en sus caderas, en sus piernas, pies y uñas de los pies. Que sea maldito en todas las junturas y articulaciones de su cuerpo. Que desde la parte superior de su cabeza hasta la planta de sus pies no haya nada bueno en él. Que el Hijo del Dios viviente con toda la gloria de su majestad lo maldiga, y que todo el cielo con todos los poderes que hay en él se subleven contra él, lo maldigan y lo condenen. Amén. Así sea. Amén. Más amor no podemos encontrar. Y así la clase política nos condena, nos anatematiza, nos vuelve inhumanos, porque el racismo está muy arraigado en esta cultura y no se nos concede capacidad de pensamiento, de decisión, y por lo tanto solo ellos piensan y solo ellos deciden. Decimos que sea conocido, esto es doloroso. Duele saber que existe tanto odio y que existió y sigue existiendo. Pero conozcamos la esencia de los poderosos. Los compañeros mayas, guatemaltecos que estaban aquí cuando construíamos aquel Consejo Mexicano 500 años de resistencia india, negra y popular en el 89, que estábamos en esas bregas, nos dijeron: es necesario que ustedes reivindiquen nuevas fechas, nuevos contenidos, que vuelvan a escribir la historia para poder generar identidad y orgullo de lo que somos como pueblo. Si ustedes no lo hacen, el movimiento indígena no va a poder avanzar, nos decían, nos repetían, nos insistían. Y tenían razón, que estas fechas y todas las fechas, la fecha del nacimiento de Cuauhtémoc, ¿quién la sabe? Nadie la sabe, ningún niño de primaria la sabe, el 22 de febrero. La fecha de su muerte, el 28 de febrero. ¿Cuántos años, cuánto tiempo estuvo preso Cuauhtémoc, por ejemplo? 3 años, 6 meses y 15 días, el primer preso político de México. Y ese tipo de elementos, al divulgarlos, nosotros como comunicadores sabemos que estamos creando identidad, que estamos creando la parte y recreando y reivindicando la parte de la historia que nos pertenece, la que nos toca a nosotros saber, no la historia de los señorones. Eso es todo, muchas gracias.